Hola, empezamos este nuevo video de ejercicios resueltos de inducción matemática. Dice el primer ejercicio: demuestre que para todos los números naturales se cumple ¿qué? 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más, etcétera, etcétera, más n por n más 1 es igual a n por n más 1 por n más 2 sobre 3. Bien, veamos cómo vamos a poder hacer esta demostración. Para esta demostración vamos a tener que utilizar el proceso, o vamos a utilizar el proceso de inducción matemática. ¿Cómo aplicamos el proceso? Primero que todo vamos a definir el siguiente predicado. Vamos a definir la expresión que tenemos, la igualdad, la ecuación, como un predicado, ¿no? Y luego de esto vamos a utilizar el caso base, que es evaluar para n igual a 1. Y con n igual a 1, ¿qué vamos a tener? Con n igual a 1 tenemos 1 que multiplica según la regla. Cada término de la sucesión se encuentra a través de esta fórmula, n por n más 1. Y la suma de los n primeros términos está dada por esta expresión. Entonces vamos a tomar con n igual a 1. Con n igual a 1, según la fórmula, el primer término sería 1 por 1 más 1, 1 por 2. Y la suma de esos términos estaría dado por 1, que multiplica a 1 más 1 por 1 más 2 sobre 3. Y aquí podemos ver, ¿no? 1 más 2 me da 3, que simplificado con este 3 en el denominador, ¿verdad? Se cancelan y va a quedar 1 por 1 más 1, que es 2, 1 por 2 y 1 por 2. ¿Verdad? Con lo cual me va a quedar una igualdad, que 2 es igual a 2. Como se verifica la igualdad, entonces se verifica el caso base y nos vamos ahora a lo que queremos demostrar. Demostrar que esta suma, ¿verdad? Según esta sucesión dada, es igual a esta fórmula de aquí. Muy bien. Vamos a realizar ahora el paso inductivo. ¿Qué nos dice el paso inductivo? Que para todo n, si se cumple P del predicado en el evaluado en n, entonces se va a cumplir el predicado en n más 1. Vamos a evaluar el predicado en n más 1, es decir, vamos a encontrar, hasta aquí tenemos n términos, nosotros necesitamos encontrar un término adicional. Eso quiere decir que esto va a ser 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más n por n más 1, y más, hasta aquí están los n primeros términos, más, ahora en vez de n va a ser n más 1, acá también n más 1 más 1. ¿De acuerdo? Y esto sería entonces, toda esta primera suma que tenemos aquí, que es esta misma que está acá arriba, la conocemos y es n por n más 1 por n más 2 sobre 3. ¿De acuerdo? Esta ya es una serie conocida. Esta es, ojo, la tomamos como conocida, ¿no? La hemos tomado que esta es verdadera. Entonces corresponde a esta expresión que está aquí. Ahora, si nosotros hacemos la suma de esta expresión con esta otra expresión, ¿qué es lo que nos va a quedar? Podemos obtener, esto es n más 1 más 1, es n más 2. Así que podemos sacar el factor común n más 1 por n más 2, ya que ambos tienen n más 1 por n más 2. Lo sacamos como factor común, ¿verdad? ¿Y qué me quedaría? Bueno, hemos sacado n más 1. N más 1 que multiplica a n por, bueno, en este caso aquí están, ¿no? N más 1 por n más 2. Aquí están. N más 1 por n más 2 que multiplica a, en este caso, n. Y en este otro caso tendríamos como denominador común, ¿verdad? Tendríamos este 3. Aquí tenemos. Entonces nos quedaría n más 1 que multiplica a n más 1 más 1, ¿verdad? Y n más 1. Esta es la evaluación, en realidad esta es la evaluación de esta parte de la igualdad, también igualado a n más 1. Aún no hemos hecho la suma. Esto en realidad corresponde a el otro lado del igual evaluado en n más 1, que sería n más 1 por n más 1 más 1 por n más 1 más 2 sobre 3. Corresponde a esta parte de la igualdad, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho es, hemos encontrado esta suma, ¿verdad? Aumentándole un término, el n más un término, ¿verdad? Y evaluar también el otro lado de la igualdad en n más 1. Luego, reemplazamos la suma conocida. ¿Cuál es la suma conocida? Esta expresión que está al inicio, conocemos que corresponde a esta suma de aquí. Entonces, en vez de la primera expresión, reemplazamos por n más 1 por n más 2 sobre 3, más esta expresión que es n más 1 por n más 2. Y acá vamos eliminando sus términos semejantes, tendríamos n más 1 por n más 2 por n más 3, todo sobre 3. Muy bien. Luego
aquí vamos a hacer, el primer miembro vamos a dejarlo como una única fracción, y al dejarlo como una única fracción quedaría todo sobre 3 y me quedaría n por n más 1 por n más 2 más 3 por n más 1 n más 2. Esta expresión no cambia. De aquí, de esta primera expresión, el primer miembro, puedo obtener el factor común n más 1 por n más 2, lo que habíamos dicho anteriormente, y al obtener este factor común que me va a quedar, n más 1 por n más 2, vamos a ver si lo podemos ir señalando lo que ya vamos teniendo. Vamos a obtener n más 1 por n más 2, acá también, y me va a quedar n más 1 por n más 2 que multiplica a n más 3 todo sobre 3, ¿verdad? Y ahí está. Y como vemos, al obtener este factor común se cumple la igualdad. Como se verifica la igualdad, entonces demostramos que efectivamente la suma de los n, si nosotros no tomamos n números, sino los n más 1 primeros, cumple la fórmula, ¿verdad? Con los n más 1 primeros se cumple también la fórmula. Por lo tanto, si para los n más 1 primeros cumple, significa que para los n primeros, por supuesto que va a cumplir. Muy bien. Vamos con el segundo ejercicio. Una de las opciones presentadas a continuación no es una propiedad válida para los números naturales. Y tenemos las siguientes opciones. Bien, nuevamente, todas ellas de aquí las vamos a tratar de probar utilizando el principio de inducción matemática. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hicimos el ejercicio anterior? A la expresión original que tenemos, ¿verdad? Primero probamos el caso base, es decir, probar que cumple para n igual a 1. Podríamos probar para n igual a 2, para 3, 4, 5, pero no es necesario en el proceso de inducción, ¿no? Vamos a asumir que eso cumple. Luego, asimismo, planteamos la hipótesis de que esta expresión es correcta, que es verdadera. Y entonces creamos la tesis de el n más 1 término. Por lo tanto, evaluamos la expresión, esta igualdad, para un n más 1 y también evaluamos el otro lado de la igualdad, lo evaluamos también en n más 1. Tratando de ver si la expresión que tenemos a la izquierda corresponde a la expresión que tendremos a la derecha. Si se cumple esa igualdad, entonces por el teorema de inducción se cumple. Si es que no se cumple la igualdad, entonces decimos que no es cierta la expresión. Bien, vamos a hacer ese proceso entonces. Tomemos primero el literal A. Vamos a probar el caso base y eso es cuando n es igual a 1. Es decir, el primer término, este 1, será igual a 1 por 1 más 1 sobre 2. Recuerden que podemos tomar el término aquí o aplicar la fórmula para decir el primer término es 1 nada más, ¿no? Entonces tendríamos 1 por 1 más 1 sobre 2. 1 más 1 es 2, 2 sobre 2 se simplifica, me queda 1 igual a 1, se cumple. La proposición es verdadera, P de 1 es verdadero. Entonces ahora aplicamos el paso inductivo, es decir, por demostrar vamos a decir que si se cumple el predicado para el enésimo término, entonces se va a cumplir el predicado para el n más 1 término. Por hipótesis decimos que este predicado se cumple, que esta igualdad es cierta. Planteamos entonces, a partir de aquí, planteamos ya la tesis evaluando en el n más 1 término. Entonces tendríamos 1 más 2 más 3 más hasta n. Y aquí le aumentamos el n más 1. Utilizando la fórmula, ¿no? La fórmula en este caso para cada término se encuentra con n. Utilizando esa fórmula nos quedaría n más 1. Y evaluamos también, evaluamos el otro lado de la igualdad en n más 1. Evaluamos con n más 1. Entonces, en vez de n tendremos n más 1. Y acá, en vez de n más 1 sería n más 2 sobre 2. Muy bien. Aquí nosotros ya conocemos que esta primera parte, toda esta primera parte, corresponde a esta suma que tenemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que 1 más 2 más 3 más n, lo vamos a sustituir por este valor que ya lo conocemos. Lo vamos a sustituir por n más 1 sobre 2, todo esto, más n más 1, y debe ser igual a esta otra expresión. Aquí lo que podemos hacer es sumar los términos obteniendo un denominador común, y tendríamos n por n más 1 más
aquí faltó un número 2. Vamos a corregir. Bien, corregimos ya, le pusimos el 2 que necesitábamos, ¿verdad? Estaba incorrecto hacer la suma, hemos corregido ya con este 2. Y entonces, ¿qué hemos tenido aquí? Al obtener un denominador común, ¿verdad? Vamos a sacar el factor común n más 1. Este n más 1 que vamos a sacar como un factor común, sí, este n más 1, al obtenerlo como factor común, ¿qué me va a quedar? N más 1 que multiplica a n más 2 sobre 2, que es exactamente igual a la expresión que tenemos al otro lado. Como se cumple la igualdad, entonces sí es una propiedad válida para los números naturales. Acabamos de demostrar que se cumple para todos los números naturales. Bien, vamos al otro literal, literal B. En este literal B vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a probar el caso base, que es cuando n vale 1, el término que se genera con n1 sería 2 por 1, y debe ser igual a 1 que multiplica a 1 más 1. Entonces, 2 por 1 me da 2, 1 más 1, 2 por 1, 2. Se cumple. Por lo tanto, el predicado evaluado en 1 es verdadero. Ahora bien, vamos a aplicar el paso inductivo. Así que nuestra hipótesis es que este predicado es verdadero, que esta igualdad se cumple. Ahora, como tesis, evaluamos en un término más. Aquí tenemos la primera cantidad de los n primeros términos, ¿no? Que esos están, vamos a ponerlo aquí. Ahí están los n primeros términos. Aquí lo que hago es simplemente evaluar para un término más, ¿sí? Utilizando la fórmula recursiva, en este caso, la fórmula que me da cada término, que es esta fórmula de aquí, 2n. Entonces, 2 por n más 1. Y lo mismo, ahora evalúo el otro lado de la igualdad, lo evalúo en n más 1. Entonces tendría en vez de n más 1, acá sería n más 1 más 1. Muy bien. Ahora, con este valor, lo que vamos a hacer será reemplazar la suma conocida y sabemos entonces, como ya lo hemos dicho, en este caso, esta suma de toda esta parte de aquí, estos primeros términos, esta suma corresponde a este valor de acá. Toda esta suma la conocemos aquí, ¿no? Es n por n más 1. Procedemos entonces a reemplazar y ¿qué es lo que nos va a quedar? Si reemplazamos, esto nos va a quedar n por n más 1 más 2n más 2 y debe ser igual a n más 1 por n más 1 más 1, n más 2. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos esta expresión, lo que vamos a hacer será ver cómo desarrollamos en una sola expresión, tratar de factorar este primer término, ¿verdad? Destruyendo paréntesis tendríamos n al cuadrado más n más 2n más 2. Si eliminamos términos semejantes nos va a quedar n cuadrado más 3n más 2. Si factoramos esta expresión es equivalente a n más 1 por n más 2. Con lo cual, entonces, llegamos que se cumple la igualdad. Como se cumple la igualdad, por lo tanto, sí decimos que se trata de una propiedad válida para los números naturales. Veamos el literal C. El literal C dice 1 más 3 más 5 más 2n menos 1 es igual a 2n cuadrado. Bien, probemos con el caso base cuando n es igual a 1, entonces tendríamos 2 por 1 menos 1 es igual a 2 por 1 al cuadrado. 2 por 1, 2, menos 1, 1. 1 al cuadrado es 1 por 2, 2. ¿1 es igual a 2? No. No se cumple el caso base, ¿verdad? Por lo tanto, como no se cumple la igualdad, por lo tanto, no es una propiedad válida para los números naturales. Se supone que debe cumplir para todos los números naturales desde el 1, y en este caso, desde el 1 no se cumplió. Bien, vamos al literal D. De la misma manera. Partimos entonces con el caso base. 1 al cubo debe ser igual a 1 por 1 más 1 sobre 2 al cuadrado. 1 al cubo me da 1, 1 más 1, 2, con el 2 se cancelan y me quedaría 1 al cuadrado que también me da 1. Se cumple el caso base, entonces vamos al paso inductivo por demostrar que si se cumple para P sub n, entonces se cumple para P evaluado en n más 1. Como hipótesis decimos que esto de aquí se cumple, ¿verdad?
Y entonces como tesis evaluamos, aumentamos en un término más, en el término n más 1. Por lo tanto, tendríamos la misma suma original más n más 1 al cubo. En el otro lado de la igualdad, lo que vamos a hacer será evaluar, en vez de n más 1. N más 1, aquí n más 1 más 1, n más 2 sobre 2 al cuadrado. Nuevamente, el mismo proceso que ya hemos visto. Resulta que toda esta primera suma que tenemos aquí, esta suma ya la conocemos. ¿Cuánto vale esta suma? Ya hemos dicho que esa suma, ¿verdad?, siempre corresponde al término inicial de la igualdad. Es decir, toda esta suma la conocemos. Aquí arriba está, ¿no? Esa suma es n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer será reemplazar el valor de la suma conocida. Entonces esto será n por n más 1 sobre 2 al cuadrado más n más 1 al cubo. Y esto será igual a n más 1 por n más 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Muy bien, aquí aplicando propiedades de los exponentes, esto me quedaría n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4, sumado con n más 1 al cubo. Podemos obtener un factor común y sería n más 1 al cuadrado, ¿verdad?, que multiplica n cuadrado sobre 4 más n más 1. Aquí podemos obtener ahora un denominador común. Podemos obtener aquí un denominador común y tendríamos n cuadrado más 4n más 4 todo sobre 4. Ahora, n cuadrado más 4n más 4, eso es lo mismo que n más 2 al cuadrado. Factorando, ¿no? N más 2 al cuadrado. Ahora, una vez que tenemos esta expresión, podemos sacar el cuadrado, ya que podemos expresar a cada uno de ellos con las raíces. Es decir, sería n más 1 por n más 2 sobre 2 al cuadrado. Y nos queda exactamente la misma expresión que tenemos al otro lado. Como nos queda la misma expresión, entonces se cumple la igualdad y por lo tanto sí se trata de una propiedad válida para los números naturales. ¿Por qué? Porque, una vez más, probamos que para los n más 1 primero se cumple. Y obviamente, si se cumple para los n más 1 primero, significa que para los n primero se cumple. Bien. Literal E. 0 sobre 1 factorial más 1 sobre 2 factorial más 2 sobre 3 factorial más puntos suspensivos más n menos 1 sobre n factorial es igual a n factorial menos 1 sobre n factorial. Lo mismo, el mismo procedimiento. Probamos primero cuál es el caso base, es decir, con n igual a 1. Con n igual a 1 reemplazamos aquí en la fórmula, ¿verdad?, con 1 y nos quedaría ¿qué cosa? Nos quedaría 1 menos 1 sobre 1 factorial es igual a 1 factorial menos 1 sobre 1 factorial. 1 menos 1 me da 0. 0 dividido, 1 factorial es 1, 0 dividido por 1 es 0. 1 factorial es 1. 1 menos 1 es 0 sobre 1, ¿verdad? También me da 0. Por lo tanto, el predicado evaluado en 1 es verdadero, es verdadero. Aquí le hemos puesto falso, vamos a corregir. Bien, ahí tenemos la corrección, ¿no? Esto es verdadero, se cumple la igualdad, por lo tanto es verdadero. Bien, ahora vamos al paso inductivo. ¿Qué me dice el paso inductivo? Me dice que debemos demostrar que para todo n se cumple P de n, entonces se cumple P de n más 1. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a probar ahora? Nosotros vamos a asumir por hipótesis que esto de aquí se cumple. Y vamos a determinar si se cumple, ¿verdad? Esto se cumple. Vamos a determinar si se cumple la tesis. Es decir, que si le aumentamos uno más, ¿verdad?, le aumentamos un término evaluado en n más 1, se cumple también la condición. Si yo sumo para n más 1, ¿qué va a quedar? En vez de n me queda n más 1. En vez de n factorial es n más 1 factorial. Acá también n más 1 factorial menos 1 sobre n más 1 factorial. Muy bien, nuevamente. Esto es lo que me pedía. Este no es. Muy bien, ahora sí, tenemos entonces que el predicado evaluado en n más 1, ya tenemos la expresión, ¿verdad? Y acá también reemplazamos, en vez de n, tendría n más 1 factorial menos 1 sobre, en vez de n más 1 factorial. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a reemplazar, como ya lo hemos hecho anteriormente, vamos a reemplazar nuestra suma, la suma de estos primeros términos, esta expresión que tenemos aquí,
¿verdad? Esto es igual a, ya sabíamos que esta suma era ¿cuánto? Nos decía que era n factorial menos 1 sobre n factorial, ¿verdad? Eso nos daba la suma, ¿no? Entonces, aquí esto lo vamos a reemplazar como n factorial menos 1 sobre n factorial. Y acá, destruyendo paréntesis más 1 menos 1 se cancelan y me queda n sobre n más 1 factorial. La expresión en el otro miembro no la vamos a tocar, la vamos a dejar tal como está. Lo que vamos a hacer ahora es, en esta parte de aquí, como nosotros tenemos aquí n factorial y acá n más 1 factorial, podemos transformar, vamos a transformar expresando todo con un denominador común. Y para eso vamos a llevarlo al denominador común n más 1 factorial. ¿Por qué a n más 1 factorial y no a n factorial, que podría ser más sencillo? Porque la expresión al otro lado está dada con n más 1 factorial. Así que lo que vamos a hacer será expresarlo con n más 1 factorial. ¿Y cómo puedo expresar, verdad, ambas fracciones para que esto me quede n más 1 factorial? Bueno, n más 1 factorial es lo mismo que n más 1 por n factorial, ¿verdad? Aquí vamos a escribirlo, ¿no? N más 1 factorial, eso es igual a n más 1 por definición del factorial, ¿no? N más 1 multiplicado por n factorial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? En esta expresión, para tener el factorial, el n más 1 factorial, lo que me faltaría es multiplicar aquí por n más 1 y tanto al numerador como al denominador por n más 1. Es decir, que lo que tendría yo que hacer es acá en este numerador multiplicar por n más 1 y al denominador también multiplicarlo por n más 1. Aquí voy a multiplicar este numerador por n más 1 y también voy a hacer lo mismo con el denominador. No voy a multiplicar, vamos a decir que multiplico por n más 1, tanto numerador como denominador. Entonces, ¿qué vamos a tener? Al multiplicarlo, ¿verdad? Esto va a ser n factorial menos 1 que multiplica n más 1 sobre n factorial por n más 1, ¿verdad? Y ahora sí, n factorial por n más 1 es lo mismo que n más 1 factorial, con lo cual ya vamos a tener un denominador común o sumas de fracciones homogéneas. Entonces, ahora sí, sumando, ¿verdad? Me quedaría n más 1 factorial en el denominador y aquí sería, aplicando propiedad distributiva, sería n factorial por n más 1 menos 1 por n más 1, ¿verdad? Y ahí está. Ahora bien, n factorial por n más 1, ya hemos dicho que esto corresponde a n más 1 factorial. Así que aquí tendríamos n más 1 factorial. Si destruimos paréntesis acá, tendríamos menos n más n, se cancelan. Y me queda menos 1. Es decir, que me quedaría n más 1 factorial menos 1 sobre n factorial por n más 1, lo que es lo mismo que n más 1 factorial. Vamos a corregirlo. Bien, ya está corregido, ¿no? N más 1 factorial aquí. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vemos? Se cumple la igualdad, ¿sí? Aquí tenemos que se cumple la igualdad. N más 1 factorial menos 1, ¿verdad? Sobre n más 1 factorial. Se cumple la igualdad, por lo tanto, sí se trata de una propiedad válida para los números naturales. Bien, nos pedía determinar cuál de ellas no cumplía. Vimos que el literal C era el que no cumplió, ¿no? Los demás todos cumplieron. Muy bien, estos tipos de ejercicios son algebraicos. Vamos a ver unos que tienen un poquito una variación, una variante, como es el caso de este ejercicio. Utilizando el teorema de inducción, demuestre que para todos los números naturales se cumple que n al cubo más 5n es divisible para 6. Muy bien, vamos a plantear entonces el predicado. P de n dice que n al cubo más 5n es divisible para 6. Vamos a probar con el primer término, con n igual a 1, el caso base. Tendremos 1 al cubo más 5 por 1 y eso me da 1 al cubo 1 más 5 por 1, 5, 1 más 5, 6. Y el 6 efectivamente es divisible para 6, por lo tanto el caso base es verdadero. Luego, por demostrar, tenemos el paso inductivo. Planteamos por hipótesis que el predicado P de n se cumple, que n al cubo más 5n efectivamente es divisible para 6. Entonces ahora planteamos la tesis de que el predicado evaluado en n más 1 al cubo más 5 por n más 1 es divisible para 6.
Esto es lo que debemos de probar. Muy bien. Nosotros sabemos que, como así lo hemos planteado, que n al cubo más 5n es divisible para 6. Por lo tanto, aplicando condición de divisibilidad, si n al cubo más 5n es divisible para 6, entonces se cumple que existe un número entero, que vamos a llamarlo k, un k que pertenece a los enteros, tal que n al cubo más 5n es igual a 6 por k, ¿sí? Por condición de divisibilidad. Si este número es divisible para 6, entonces existe un número k entero, tal que n al cubo más 5k es, más 5n es igual a 6k. Es decir, el valor que tenemos para el predicado, ¿no? Este es un múltiplo de 6, divisible para 6. Muy bien, vamos a desarrollar entonces la potencia en la tesis. ¿Qué nos decía la tesis? Que n más 1 al cubo más 5 por n más 1, ¿verdad? Eso teníamos que probar si es divisible para 6. ¿Y cuánto es n más 1 al cubo? Desarrollándolo sería n al cubo más 3n cuadrado más 3n más 1. El producto notable, el cubo de la suma de un binomio, el cubo de un binomio, ¿no? Acá aplicamos y nos queda simplemente 5 por n más 1, que podemos aplicar propiedad distributiva y asociativa. Y vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos n al cubo, ¿verdad? Este es n al cubo. Y acá tenemos 5 por n, sería 5n, que es la expresión que tenemos aquí. Entonces, asociando convenientemente tendríamos n al cubo más 5n y tendríamos luego 3n cuadrado más 3n más 1 y 5 por 1, 5 más 1, 6. ¿De acuerdo? Ahora, sabemos que esta expresión que tenemos aquí, esta expresión, ¿de qué se trata? Se trata de el valor que nosotros habíamos expresado, ¿no? 6k. Esta expresión hasta aquí, ¿no? n al cubo más 5n es 6k. Entonces la podemos reemplazar 6k más 3n cuadrado más 3n más 6. Aquí podemos sacar factor común 3, ¿verdad? Vamos a asociar primero este de aquí con este de acá. Entonces tenemos 6 por k más 1 más 3n por n más 1, sacando un factor común entre estos dos. Asociamos el 6k con el 6, sacamos factor común 6k más 1. Sacamos aquí factor común 3n y me queda 3n por n más 1. Ahora, acá tengo n por n más 1. Es el producto de dos números consecutivos, ¿verdad? El producto de dos números consecutivos siempre va a ser un número par, ya que si n es par, ¿verdad? Entonces el producto es par. Y si n es impar, n más 1 es un número par. El producto de los dos va a ser un número par. N por n más 1 siempre es un número par. Por lo tanto, si es un número par, se puede expresar como 2 por p, donde p pertenece a los enteros. N por n más 1 lo podemos expresar como 2p. Entonces, nuestra expresión nos queda 6 por k más 1 más 3n por 2p. ¿Verdad? Perdón, 3 por 2p, ya que n por n más 1 es lo que expresamos como 2p. 3 por 2p. ¿Y cuánto es 3 por 2p? Eso es 6p. Sacamos factor común 6 y me quedaría 6 por k más 1 más p. Y dado que k es un entero, 1 es un entero, p es un entero, la suma de estos tres números enteros me va a dar un nuevo número entero, ¿verdad? Entonces, este número 6 por k más 1 más p también se trata de un múltiplo de 6 o un número que es divisible para 6. ¿Por qué? Porque está expresado como 6 que multiplica a un número entero. Y con eso demostramos la tesis y por lo tanto se ha demostrado que sí, efectivamente, la expresión que teníamos al inicio, n al cubo más 5n, corresponde a un número que es múltiplo de 6. Y con eso queda demostrado. Nuevamente, aquí, ¿qué es lo que aplicamos? Dijimos que, dado que k es entero, p es un número entero, 1 es un número entero, la suma de tres números enteros me da otro número entero. Por lo tanto, tengo 6 multiplicado por un número entero. Y esa es la definición de los múltiplos de 6. Veamos el siguiente ejercicio que está un poco más interesante. Demostrar que 2 a la n es mayor que n para todo n que es mayor o igual que 1. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso vamos a partir de lo siguiente.
Vamos a asumir, bueno, podemos probar el caso base con n igual a 1, ¿verdad? Con n igual a 1 me queda que 2 a la 1 es mayor que 1. Podemos probar con n igual a 2, 2 al cuadrado es mayor que 2, con n3, 2 a la 3 es mayor que 3, etcétera, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a asumir la hipótesis, ¿verdad? Que 2 a la k es mayor que k. Vamos a multiplicar, ahora tenemos que probar, ¿verdad? Que evaluado en n más 1 o en k más 1, 2 a la k más 1 va a ser mayor que k más 1. Muy bien, vamos a multiplicar por 2 a cada lado. Vamos a utilizar este pequeño artilugio matemático. Voy a multiplicar por 2 a cada lado. ¿Qué me va a quedar entonces? 2 por 2 a la k es mayor que 2k. Ahora, 2 por 2 a la k, ¿verdad? 2 por 2 a la k, ¿qué me queda? 2 elevado a la k más 1. Productos de potencias igual base, conservo la base, sumo los exponentes. Mientras que aquí este 2k lo puedo expresar como k más k, ¿verdad? La suma, 2 manzanas es una manzana más otra manzana, ¿no? 2k es k más k. ¿Correcto? Ahora bien, ya tengo que 2 elevado a la k más 1 es mayor que k más k. Ahora, sabemos que k, ¿verdad? Por condición del ejercicio, comienzan con n mayor o igual que 1, k es mayor o igual que 1. ¿Sí? Condición del ejercicio, k es mayor o igual que 1. Por lo tanto, si sumamos k a cada lado, se va a cumplir que k más k es mayor o igual que k más 1. Esta expresión es mayor o igual que k más 1. Por ley transitiva, entonces, si 2 a la k más 1 es mayor que k más k y a su vez k más k es mayor que k más 1, por ley transitiva, 2 elevado a la k más 1 es mayor que k más 1. Y entonces hemos probado, pues, que se cumple para los k más 1 primer términos. ¿De acuerdo? Con eso demostramos entonces que esta proposición se cumple. Que 2 elevado a la n es mayor que n, para todo n mayor que 1. No estaba tan sencillo, ¿no? Bueno, quizás porque había que aplicar este artilugio que hemos aplicado aquí, ¿no? Y veamos un último ejercicio que nos dice demostrar que 3 a la n es menor que n factorial para todo n mayor o igual que 7. Bueno, resulta que cuando n vale, por ejemplo, 1, ¿qué me queda? 3 a la 1 es 3. ¿3 es menor que 1 factorial? Sí. ¿O no? 3 a la n es 3. 1 factorial es 1. 3 es menor que 1, no se cumple. Con n2, 3 al cuadrado me da 9. 9 es menor que 2 factorial, no, porque 2 factorial es 2. Con 3, 3 al cubo me da eso 27. 27 es menor que 3 factorial, 3 factorial es 6. Tampoco, 3 a la cuarta, eso me da 81. 81 es menor que 4 factorial, 4 factorial es 24. Tampoco, si probamos con n igual a 5, 243. 243 es menor que 5 factorial, 5 factorial es 120. Tampoco. Pero dice que esto debemos de probar para n mayor o igual que 7. Con n igual a 7, que sería nuestro caso base, ahora sí, nuestro caso base sería ya no con n igual a 1, sino con n igual a 7, ya que esto empieza de 7, ¿verdad? Tendríamos 3 a la 7 debe ser menor que 7 factorial. Muy bien, vamos a asumir entonces que 3 elevado a la k es menor que k factorial. Ah, por cierto, antes de eso, ¿cuánto nos queda 3 elevado a la 6? ¿Verdad? Eso es 729. Y 6 factorial es 720, muy cerca, ¿no? Pero 729 no es menor que 720, no cumple con n igual a 6. Con n igual a 7 ya se cumple, ¿verdad? Si nosotros elevamos 3 a la 7, eso nos queda 2187. 2187. ¿Y cuánto es el valor de 7 factorial? 7 factorial es 5040. Por lo tanto, se cumple, ¿no? Ya 5040 ya es mayor que 3 elevado a la 7 o 3 a la 7 es menor que 7 factorial. Allí ya se cumple. Entonces, el caso base es probar con 7. Ahora, vamos a, así mismo como hicimos para el anterior, vamos a aplicar, ¿no? Vamos a multiplicar ahora por 3 a cada lado de la igualdad. Entonces vamos a tener 3 por 3 a la k menor que 3 por k factorial. Muy bien. 3 por 3 a la k
esto lo vamos a transformar como 3 elevado a la k más 1, ¿verdad? Y esto va a ser menor que 3 por k factorial. Por supuesto, considerando para valores mayores iguales que 7 de k, ¿no? Ahora, como k es mayor o igual que 7, entonces 3 es menor que k más 1, ¿sí? Porque k es mayor o igual que 7. Entonces 3 es menor que k más 1. Por lo tanto, podemos afirmar que 3 elevado a la k más 1 va a ser es menor que 3 por k factorial, y a su vez 3 por k factorial es menor que k más 1 por k factorial. Y k más 1 por k factorial, ¿a qué es igual? K más 1 por k factorial es, por definición de factorial, k más 1 factorial. Por lo tanto, 3 elevado a la k más 1 va a ser menor que k más 1 factorial. Con lo cual, pues demostramos la tesis que si evaluamos la expresión en k más 1, ¿verdad? Se cumple. 3 elevado a la n más 1 es menor que n más 1 factorial. Es lo que hemos probado. Bien, con eso entonces terminamos el set de ejercicios de lo que corresponde a las demostraciones por medio de la inducción matemática. Bueno, esperamos verlo en un próximo video. Con esto terminamos la parte de inducción matemática.